Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, día martes 31 de mayo. Hoy, último día del mes, estamos comenzando por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mire, ciudadanos de Arica, Punta Arenas, Santiago tenía hoy día la temperatura más baja de los últimos 98 años. ¿En serio? Con Sí. razón, hacía tanto frío. De los últimos 98 años. Yo nunca esperé que porque gobernara Boric no íbamos a parecer a la Rusia soviética. Po. No, nos parecemos al primer gobierno de Arturo Alessandri. Oye, pero qué frío. Bueno, yo estoy en Valparaíso y la verdad es que está bien bonito el día. No sé que también, pero hace mucho frío. Está bonito como mirando por la ventana, sí, pero anda más frío que... Bueno, tenemos problemas, para variar. Pucha, puros La problemas. noticia de las últimas horas es ¿Cuál de que todas? Porque hay muchos problemas. un juez de garantía de Cañete, me parece, ordenó la detención de 2 infantes de Marina y los va a imputar por homicidio de un comunero mapuche en un incidente de noviembre del año pasado, en estado de excepción. Y eso, obviamente, que te genera un ingrediente a todo el debate sobre los estados de excepción. Ahora, como es costumbre en nuestro programa, presunción de inocencia hasta el final, pero el hecho objetivo es que la PDI, no sé si ya detuvo o va a detener a estos 2 infantes de Marina de la dotación de Talcahuano. ¿Ya? Entonces, claro, va a ser un hecho político relevante con respecto a la crítica o no crítica del estado de excepción. Yo cuando dijiste tenemos problemas pensé que estaba pensando en la noticia de Metro, de los guardias que fueron atacados, apuñalados en Metro Estación Universidad de Chile. Y esta cuestión ¿Por ya... comerciantes ambulantes? No, fueron agredidos, mira, no entendí muy bien la noticia porque estaba todavía muy en desarrollo. Voy a buscar a ver si encuentro alguna actualización. Pero imagínate guardias ya atacados con cuchillo. Voy a buscarlo a ver si hay detalle ahora porque la leí hace un par de horas, no había mucho. Bueno, mañana es... Pero antes de mañana, permíteme, Bárbara, es que leyendo el diario ayer y hoy, dije, no puedo no informarle a los auditores. Cada vez que yo escucho o leo a un alto dirigente empresarial chileno, mire, me falta sacarle el pañuelo para llorar juntos. Y están llenos de incertidumbre. Pero quiero decirle, ciudadanos auditores, que de acuerdo a la Comisión de Mercado Financiero que registra los datos de las grandes empresas, 330 empresas de las más grandes obtuvieron utilidades el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado de un 75% más. Leyendo otro dato ayer, 440 de las empresas más grandes, incluyendo 4 estatales, obtuvieron utilidades el primer trimestre por 12.000 millones de dólares. El primer trimestre. Faltan todavía 3 más. Entonces, cuando la reforma tributaria pretende recaudar 12.000 en régimen y por de la vida, imagínense las distorsiones que hay en Chile. 12.000 millones de dólares, para no entrar al detalle, quiero decirle que las forestales están de moda en la macrozona sur, en el primer trimestre de este año, incrementaron sus utilidades en un 212%. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Porque alguna explicación tiene que tener eso, Pancho. Mayores ventas, y bueno, en el caso de las forestales, mayor precio de la madera en el mundo. Pero estas son cifras reportadas de ¿cuándo? ¿Del año pasado? De este trimestre, bro. De este trimestre comparado con el primer enero, febrero, marzo del 2022 versus enero, febrero, marzo del 2021. Ahora, cuando usted aterriza esto, porque es una información pública, no tengo nada personal, cuando uno aterriza esto ya a las cosas más personales, pero son noticias porque hay que informar,
El presidente del Banco de Crédito de Inversiones, señor Yarur, de acuerdo a la ley, impeque, hace una donación a sus 9 hijos de su patrimonio de 4.000 millones de pesos por hijo. Por hijo. Entonces, cuando yo digo, no ahora, hace muchos años, que el chancho está mal pelado, está mal pelado. Pero ojo, yo puede ser, pero para pelarlo bien, ni tenemos que dejar de crecer, ni tenemos que dejar de tener empresas, ni tenemos que dejar de producir, porque ahí es donde el diagnóstico probablemente podemos estar de acuerdo, pero la respuesta, no digo la tuya, que normalmente dan desde la izquierda, es más impuestos, más burocracia estatal, más presencia del Estado, y al menos los países que han seguido esa dosis, obviamente que esto no es blanco y negro, normalmente no terminan mucho mejor, o sea, la gente no es que le vaya mejor. Entonces, mi impresión es cómo hacemos para regular más el mercado, para que efectivamente haya más competencia, y en eso soy crítico de las concentraciones que tenemos en Chile, pero no caer en la tentación de este discurso medio de lucha de clase, que al final a los países los destruye. Pero mira, yo voy a quedar contento con mi respuesta. No, yo no digo que tú estés en esa Yo sintonía. quiero que Chile sea como Alemania. No, Nada más. Nada más. No como Corea del Norte, como Alemania. Pero que escúchame, en Alemania, para ser como Alemania, hay una dimensión de desconcentrar los mercados, mejorar la regulación, pero también eliminar los cafecitos de media mañana, estar dispuesto a llegar un poquito más puntuales y mejorar efectivamente el transporte público para eso, estar dispuesto a participar de las capacitaciones de manera activa para poder agregar valor. O sea, te fijas, o sea, yo no creo que esto sea tan simple como decir, mire, aquí hay un grupo de señores que son enfermos sin vergüenza, que lo saben. No. Ya. No son sinvergüenza, están ganando plata de acuerdo a las leyes vigentes, ¿no? No, pero es que yo iba a ser la excepción de lo que pasó con el gas, que me iba a decir una sinvergüenzura de marca mayor. Claro. Pero ahí tenemos que ir dando en el tono, porque mi impresión, mira, yo te voy a contar una cosa. El problema que tiene hoy día el apruebo, Pancho Vidal, es que comparte la épica de Boric. O sea, mucha gente votó apruebo y votó por Boric. ¿Y tú sabes por qué está dudosa votar apruebo? Porque siente que Boric le tenía todas las respuestas y lleva 2 meses de pura embarrada. Entonces dice, ¿sabe qué más? Yo a estos señores ya les creí una vez, entonces no les voy a creer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el error de creer que todas estas soluciones son como fáciles y que esta es una cosa de que hay gente que es perversa? Todo ese relato tan propio del Frente Amplio, que le dio esperanza a un grupo de gente, hoy día les está reventando en la cara. Porque cuando se trata de hacer diagnóstico, la verdad que no es tan difícil. Si lo complejo en los países es revertir los malos diagnósticos. Entonces, mi impresión es que uno de los errores del Frente Amplio, no digo que lo cometas tú, es de simplificar los problemas sociales y transformarlos en una cosa casi de conflictividad permanente nomás, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que ahí la tarea que tenemos aquellos que creemos que hay que efectivamente desconcentrar los mercados y una serie de cosas más, es cómo hacemos para hacer eso sostenible y encontrar un equilibrio razonable entre una sociedad más justa, pero no por eso sacrificar la capacidad de crecimiento. Claro. Y ahí está la pega, que no es fácil, sí. Pero y otro dato que pongo sobre la mesa, esto leyendo el Mercurio, no el siglo, el Mercurio. Fíjense que el programa de Boric en reforma tributaria habla de la desintegración del sistema, es decir, que la empresa pague y el dueño pague aparte. Y no lo que pagó la empresa sea parte de lo que paga el dueño, al retirar utilidades, se entiende. Yo había escuchado, pero nunca había visto la lista. 14 países de la OCDE, 14, entre ellos Alemania, tienen el sistema completamente desintegrado. Completamente desintegrado. O sea, la empresa alemana paga su tasa de impuestos y el dueño de la empresa, si retira utilidades, paga otra, aparte. No es un crédito el primero. Y fíjate que hay 4 países plenamente integrados nomás. 4. Chile era antes de Bachelet, plenamente integrado. Australia, Nueva Zelanda, México y Corea del Sur. Pero hay 14 de la OCDE completamente desintegrados. Ahora, no es mucho lo que se recauda. Fíjate que se recauda 0,2 del PIB, o sea, son como 800 millones de dólares nomás. No es mucho. Pero como concepto, yo había leído mucho que en muchas partes había desintegración del sistema. Y bueno, Chile fue una excepción porque lo que tenemos hoy día
es un régimen semi-integrado. Nos acompaña uno o dos países más en eso. Para que ustedes vean, pues, ciudadano auditor, que de repente las propuestas que rompen ciertos esquemas, esos esquemas han sido en Chile excepción a la regla, no la regla, por Ya, pero ejemplo. a mí me molesta un poco cuando se empieza a hablar de otros países y es como eligiendo la guinda. Entonces, mira, como en Alemania, bueno, ¿sabes qué le pasa a un delincuente o a un manifestante o a alguien que se le tira encima a un carabinero o un policía? Bueno, en Entonces, Estados Unidos, olvídate. ya, pues, En entonces, Alemania me imagino que también. ya, pues, y entonces, si empezamos a comparar todos los factores, bueno, queremos ser como Alemania, tal como decía el diputado, ya, pero en todo, po, no solo en una de las cosas que nos convenga. En muchos países europeos, los impuestos que paga la gente son mucho más altos y los tramos de ingresos con los que pagan impuestos también. Y Claro. así podemos empezar a seguir. Ahora, obviamente, En para Alemania llegar a tenemos un nivel de pagar esos impuestos, primero tengo que llegar al nivel de dar los servicios que brindan ellos. Obviamente no necesariamente al revés, o solo cobrar más impuestos, pero bueno, entonces les copiamos en todo, pero no Oye, solo en una cosa que nos guste. Po. te agrego un dato súper interesante, que esto sí que yo no sé cómo se lo va a tomar Pancho Vidal. Mira, en A ver, Alemania, dale nomás. el artículo 6º de la Constitución alemana establece la protección de la familia y del matrimonio. Ya, del matrimonio, mira, no diría hoy que gallos más conservadores. Bueno, una de las expresiones de esto es lo que le llamamos la base imponible común, donde los matrimonios y las parejas pueden tributar sobre base común. ¿Para qué? Para que en vez de tributar por montos imponibles separados, que hacía que las familias casadas pagaran más impuestos que los solteros, hoy día al unirse se les aplica una tasa preferencial y pagan menos impuestos. Es una manera de estimular el matrimonio. ¿Qué tal? Mira, Yo un incentivo económico. estimularía a todas las parejas, no solamente el matrimonio. Fíjate, mira, que buen tu comentario es genial. Yo cuando hice mi estudio de doctorado hice la misma pregunta. Y los alemanes protegen el matrimonio en su constitución y eso hace que haya lo que le llaman, la palabra es muy sofisticada, pero es el deber de distancia entre las parejas y los matrimonios. Y una de esas diferenciaciones para favorecer el matrimonio tiene que ver con este tema tributario. Una cuestión loca, pero sí es. Mira, mientras en Chile nazcan de cada 100 cabros 72 fuera del matrimonio, tenemos que hacernos cargo de esa realidad. No, estoy claro, si no te perdáis, si no, yo lo que te quiero decir es que lo interesante es que también la protección de la familia, y yo en eso sería más partidario que se hiciera extensivo a parejas y matrimonio, no tengo un rollo con eso, pero es interesante como incluso en temas tributarios se pueden hacer beneficios. Mira, otro ejemplo, los alemanes estudian que no me acuerdo si era no me acuerdo desde qué hijo, así que no me quiero carrilear, pero llega un punto en donde se hacen descuentos tributarios directos a aquellas familias que tienen una cierta cantidad de hijos para Sí. estimular tasas de natalidad. Porque En ellos ven Francia ocurre lo mismo. ellos ven un Y problema. en China ocurría lo mismo, ahora al revés. Claro. En China se premiaba con un bono permanente al segundo hijo de los chinos. Pero Ahora, como los entiendo que tipos se fueron creciendo demasiado, ahora se acabó el bono. pero qué increíble, porque son pequeñas cosas que te marcan una diferencia importante. Bueno, Chile hoy día no cumple su tasa de recambio. ¿Tú estás claro con eso? O sea, Sí, claro. Y eso es un problema político importante porque nuestro sistema de seguridad social, cualquiera este sea, no va a resistir si no tenemos capacidad de tasa de recargo. Pero bueno, no sé por qué nos fuimos tan lejos, pero esos son el tipo de conversas que podríamos Llegamos a tener China. socialdemócratas como tú, socialcristianos como yo. Muy bien, muy bien. Bueno, esa es la discusión a propósito de los ejemplos, lo que estamos mirando. Y a propósito de justamente esto, la convención, hablemos de algunas cosas que están pasando porque ya estamos en una etapa, una fase más o menos final, están haciendo algunos ajustes y ahí hay un tema bien grande en armonización, porque si se acuerdan en el reglamento habían acordado que no pudieran hacer ningún cambio, que no pudieran borrar ni agregar nada, más que nada temas de caligrafía, o sea, ortografía, perdón, ortografía, redacción, y si eventualmente había algunas cosas que se duplicara, ver qué se hacía. Pero ahora resulta que lo modificaron desde la mesa, dice que sí ellos encuentran que tienen que tener la posibilidad de proponer mejoras, llenar espacio, ver cosas que queden incongruentes, y en esa línea todas las discusiones habían estado enfocadas en la votación en el quórum para la reforma constitucional, eventualmente quórums Sí. para eso y lo otro. Pero ahora hay otro tema que nosotros lo discutimos a propósito de este debate del consentimiento
de los pueblos originarios. Y fíjense que vi una entrevista, unas declaraciones del vicepresidente de la convención que me parecieron súper interesantes, porque él dice que hay una inconsistencia, porque en un momento se habla de consulta indígena y en otro se habla de consentimiento. Entonces, a su juicio, no pueden estar las dos porque son distintas, son contrarias. Entonces, sería muy probable, o él cree que deberían borrar una, cosa que a mí me parecería fantástico. No, hay que borrar, en mi opinión, el consentimiento. Sí, porque si borraran consentimiento, eliminarían todo este problema que hemos estado hablando y sí quedaría a la altura de los derechos humanos, de los acuerdos internacionales, de las Claro, del convenciones, 169 de la OIT. del 169, que es algo que ya se hace y que se puede mejorar, pero una consulta es bien distinto a pedirle el consentimiento, pedirle permiso, en el fondo, la aprobación para hacer cualquier cosa que ellos eventualmente podrían negarla. En todo caso, de Bárbara, ya digo, el nudo del tema es la reforma constitucional para el periodo hoy 2026. Porque nos llenamos el debate con los 2/3, ¿de acuerdo? Y Sí. todo indica que eso pasado mañana jueves que se vote en el Pleno va a ser rechazado. Entonces la pregunta es, si es rechazado las reformas por 2/3 entre el 2022 y el 2026, ¿cómo se hace una reforma en este Parlamento? Esa es una pregunta fundamental. Claro, Porque tú sabes la ensalada que tienen, ¿no? Sí, claro, porque si tú lo dejas así tal cual, la reforma a la Constitución bastaría en muchos casos, salvo en los temas fundamentales, la mayoría simple de los presentes. No, sí, tienes razón. ¿Ya? Y resulta que lo que parece razonable, en vez de los 2/3, que a mí me parecía absurdo, es que sean los 4/7. Y con 4/7 tú le das, o sea, que quede ahora, para la transición, lo que va a ser permanente, los 4/7. Tengo una duda ahí, a ver si me pueden ayudar porque es lo que leí, y es que esto se entrampó no porque estuvieran en contra de los 4/7 para la reforma constitucional, sino porque alguien se había avivado y esto lo pegoteó con este veto que querían que tuviera el Congreso de las Diputadas y Diputados de lo que saliera del Congreso o de la Cámara Territorial. ¿Se acuerdan que ahí querían poner estos 4/7 para que en el fondo todo lo que se aprobara en la Cámara Territorial con 4/7 de los diputados pudieran decir no nos interesa, lo siento, y no lo pescaran? Sí. Entonces, si es que esto es así como lo leí hoy día en la mañana y trataron de unirlo, claro, fue por esto que se cayó, porque en el fondo estaban en contra de que la Cámara tuviera este veto, el Congreso de los Diputados tuviera este veto al final, que podía obviar todo lo de la Cámara Territorial, más que por las reformas constitucionales. No sé si ustedes han visto algo de eso. Es que se juntaron los dos temas, Bárbara. Por eso, pero es que son temas que no tienen que juntarse, no tienen nada que ver. Y ahí es donde se generó todo el ruido, porque de ahí yo me incluyo, yo no estaba de acuerdo con que los diputados puedan con 4/7 hacer como que no les interese, les da lo mismo la opinión de la Cámara Territorial. Pero eso es distinto dejar un quórum de mayoría simple lo presente para la Constitución. Claro, ahí se metieron en un forro porque al dejar, como ella, voy a ser ciútico, in actum, y no hay esta cosa, tú podrías con la... No es fácil, nadie tiene ni siquiera la mayoría simple hoy día en el Parlamento, pero podría tener un guirigay de aquí al 2026 que muchas de las cosas propuestas en la eventualidad de ser aprobada el 4 de septiembre la nueva Constitución durarían un mes. Obvio. Oye, pero mire qué interesante cuando uno lee, yo sigo estudiando y leyendo. Fíjate que leyendo, se va a reír Diego, pero es interesantísimo. Mira el libro que estoy leyendo. Disputar la democracia de Pablo Iglesias. Ya. Resulta que Pablo Iglesias, hablándole a sus muchachos del Podemos, el equivalente al Frente Amplio, en como en 80 páginas, la mitad del libro hace una historia de la España contemporánea. Y fíjate que la Constitución Democrática del año 78 estableció que por 4 años lo estipulado por la Constitución no puede ser reformado sino por 2/3. ¿Qué tal? Pero, ¿ese va a ser nuestro modelo?
No, po, pero, Porque le ha ido como pero- le ha ido como la mona, señora Iglesias. no, pero Pan de España salida. tuvo una Yo no sabía que transición. te inspirabas en Pablo Iglesias, creí que Me inspiro en todas las buenas ideas. Todas las buenas ideas. Lo que pasa es que la derecha De tiene hecho, malas ideas. de hecho aquí yo el te voy a análisis que hay mandar que un hacer libro es, mejorcito. el análisis que hay que hacer acá es cómo hacer para que el Frente Amplio no termine igual que Podemos, porque no sería un futuro muy esplendoroso. Claro, terminaron de Que segundones de los socialistas españoles. quedó como en pudimos o no pudimos. Bueno, Oye, pudimos, sí. No, pero mira, fuera de broma, yo creo que están en un enreo. ¿Ah? Yo leí hoy día en la mañana a Ricardo Montero, que a todo esto, tú sabes que yo competí contra él por el centro alumni. Mira las cosas de la vida. Ya, bueno, y le gané. Oye, cuento Montero corto, tiene el verbo divino, además, es la oveja roja de la familia. así, ¿ah? ¿Quién? Sí, Montero, el líder del colectivo socialista, Ah, viene la oveja roja de la familia. la oveja roja de la familia. Es bueno, yo lo he entrevistado muchas veces, Competente, es muy bueno. Oye, no, pero lo que te quiero decir, él contaba que la Comisión de Armonización está hoy día en una dificultad, que es precisamente la que plantea Pancho, que es cómo poder ordenar esto de manera de dejar claridad en la eventualidad de que gane el apruebo, afortunadamente cada vez más remota, de que pueda eventualmente transformarse el texto y con qué quórums y cómo No, se articula. diputado, voy a interrumpir porque hace rato nos tenemos que ir a la pausa para que a la vuelta empecemos esta parte de nuevo, para Ya, que ok. no nos quedemos colgados en la mitad. Nos vemos a la Muy pausa bien. en Polos Opuestos y volvemos. Seguimos de vuelta en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto al diputado Diego Chalper y a Francisco Vidal. El diputado nos estaba contando un problema que había detectado en la Comisión de No. Armonización. Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que, a ver, como en el capítulo destinado a la reforma del texto no se hace lo que se hace en la mayoría de las constituciones del mundo, que se indica, mire, así se reforma esto y se circunscribe todo, sino que esto está más bien como desperdigado por el texto. Da la impresión que la Comisión de Armonización tiene el interés de crear un articulito ahí que acote esto, pero lo que dicen algunos, no solo desde Chile Vamos, sino que también desde el colectivo de la Prueba, es que eso no va a ser posible porque sería crear una nueva norma. Entonces, ahí vamos a tener una discusión interesante, porque por técnica jurídica haría sentido que ese capítulo mencione cuáles son los quórums. Y al final de lo que se trata es que si uno quiere saber del Poder Judicial, va al capítulo del Poder Judicial, no empieza a buscar, no es como poner control V y empezar a buscar Poder Judicial a lo largo del texto. Ya. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener un problema, porque efectivamente si uno se ajusta estrictamente al reglamento, la Comisión de Armonización no debiese agregar nada nuevo. Entonces va a estar interesante ese debate porque el problema no es, esto pareciera ser como más obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa en otros puntos del texto, donde también hay algunos vacíos? Y la pregunta es si bajo el pretexto de armonizar más el texto se van a poder crear nuevas normativas. Eso va a ser súper... Esto es una tomada de pulso, lo que te quiero decir, respecto a una discusión que se va a ir repitiendo a lo largo de esta semana. Ya, pero diputado, desde la mesa dijeron ya que sí, o sea, ellos consideran que, según dice el reglamento, porque según ellos eso es lo que dice el reglamento, ellos van a poder hacer toda la propuesta y que va a ser el Pleno el que la apruebe. Según Vamos por Chile, eso es trampa, porque no se puede, y están reescribiendo, reinterpretando o agregando cosas en el reglamento que no están. Y que ellos mismos, de esto, mira, fíjate las paradojas de la vida. La derecha había propuesto inicialmente que la Comisión de Armonización y eventualmente transitoria existieran desde el principio y que fueran trabajando en conjunto y tuvieran muchas más atribuciones. Y les dijeron que no. Y ahora que están las cosas, ahora cambiaron de opinión. Así es. Yo creo que esto va a enredar, fíjate. O sea, todas estas cosas enredan. Y el otro tema pendiente tiene que ver con los jueces y ministros de la Corte. Ah, sí, pues lo están acusando de descabezar el Poder Judicial. Claro, porque si tú no haces una gradualidad de la decisión de fondo, 104 jueces tienen que renunciar, entre ellos creo que 10 o 12 ministros de la Corte Suprema actual y 14 fiscales regionales. Entonces, ahí lo lógico sería que la implementación
de los nuevos métodos, los nuevos indicadores, fuera a partir de 2026 y no ahora. Que tiene que ver, básicamente, que un ministro de la Corte no puede estar más de 14 años en el ejercicio, y además, en vez de jubilarse a los 75 años de edad, se jubilen a los 70 años de edad. Eso es lo nuevo, lo permanente. Pero hay que hacer, en mi opinión, una transición. Hay harto ruido, hay harto ruido, lo que pasa es que, claro, como son temas más técnicos o de un sector que quizás uno lo ve más lejano, no la pasa como más piola. Oye, Bueno, pero hay hartos que están levantando señales de alerta. Sí, pero déjate de cosas. Estas Yo son no las escucho tan lejos yo. Sube el volumen, te escuchamos perfecto nosotros. Nosotros escuchamos bien. Oye, no, yo lo que iba a comentar es que estas son las cosas que pueden enredar a la prueba, Pancho Vidal, porque la familia judicial, por llamarlo de alguna manera, es un universo importante de gente, muy escuchada además, y yo creo que, bueno, Antonio Bascuñán mostró los primeros dientes este fin de semana explicando los déficits que tiene este texto en materia de independencia del Poder Judicial. Y si además en esta norma transitoria cometen la impertinencia, por llamarlo de alguna manera, de descabezar el Poder Judicial, como lo implica hoy día muy bien la segunda. La segunda viene con un reportaje muy, muy objetivo, en mi opinión, así, y escucha a distintas personas. Yo creo que se siguen disparando en los pies en una cuestión que, francamente, cuesta entenderla. ¿Eh? Porque si no está. A ver, el Poder Judicial tiene problemas, por supuesto, como lo tienen los distintos organismos del Estado, pero de ahí a proponer esta verdadera revolución que están planteando, por lo pronto el Consejo Nacional a cargo, en vez del Poder Judicial como Corte Suprema, yo te diría, es un enredo de marca mayor, Vidal. Así que el afán de enredarse en lo simple. No sé si te estás sordo, no me escucha, no me quiere escuchar. Sí, no sé, probablemente muchos deben estar preguntando, ¿es necesario cambiar todo, cambiarlo todo? ¿Nada funciona bien o más o menos? ¿Que hay que cambiar tanto? Además, ojo, no sé si ustedes se fijan que dice que los tribunales de justicia son la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los juzgados de letra, agregan la justicia vecinal y agregan a las autoridades de los pueblos originarios reconocidas por esta Constitución y las leyes. Entonces, poner al mismo nivel, no tengo idea, me imagino, no quiero cometer una impertinencia, pero a una autoridad mapuche de un juzgado de letra, yo te diría, esas cosas son las que empiezan a enredar. Pero bueno. No sé si lo que pasa es que yo creo que esto, lo que nosotros hemos comentado, esto que se pasaron bastante con todas las cosas relacionadas a los pueblos originarios, comenzó desde el principio. Entonces, claro, cuando ya está en esta ola y cuando ya la gente está molesta y han rechazado todas las últimas cosas, bueno, pero les quedaron, empezando por el consentimiento, empezando por los escaños reservados, que no son solo en el Congreso, sino que en todos lados. En todos los organismos públicos vamos a tener escaños reservados para el pueblo originario. Entonces, eso, insisto, a la gente le Y está hay un molestando. punto interesante que quedó para la ley. Porque el nuevo sistema político ciudadano auditor, si es que se aprueba la nueva constitución, es que hay una Cámara de Diputados, hay una Cámara Regional, la Cámara de Diputados tiene parte con 155 diputados, que es lo que hay hoy día, más los escaños reservados. Es adicional a los 155. La pregunta es, ¿ese adicional va a ser en proporción a los chilenos que se declaran de pueblos originarios, que son 2.100.000, uno? ¿O va a ser en proporción a los que se inscriben en el padrón electoral, que fueron 1.200.000? ¿O va a ser en proporción a los que realmente votaron en la convención por los escaños reservados, que solo fueron 200.000? Y mira que te cambia, pues. Depende del marco que hagas tú la proporcionalidad. Si tú tomas los 2.100.000 de pueblo originario, que eso te da el 12%, y el 12% son 18 escaños reservados. 18. O sea, uno más de los que hay hoy día, que son 17. Entonces, todo eso viene en la ley. En la ley que quedó para aterrizar el nuevo sistema político. Sí, pero yo te puedo hacer un comentario, Pancho. Mira,
Si tú miras las 11 pueblos originarios, porque aquí hay otro elemento que se ha comentado poco, mira. La cifra, entiéndola, queridos auditores, como relativa, porque efectivamente Pancho tiene un punto, hay que ver si son los autodeclarados o no. Ya. Pero para que nos hagamos una idea de proporción de acuerdo a la CACEN 2017. Pueblo mapuche, 1.437.000 personas. Después saltamos a los aymaras. 1.004.000 mapuches, 112.000 los aymaras. Después los diaguitas, 71.000. Los cahuáscar, 5.000. Los yaganes, 886 personas. Y tienen un cupo de escaños reservado. Entonces, lo que le empieza a hacer ruido a la gente es cómo va a ser razonable Francisco Vidal, cómo va a ser razonable que tengan ese nivel de sobrerepresentación. Mira, los Collas, 17.000 personas. Cahuáscar, 5.481 personas. Entonces, ahí va a empezar a generarse un problema tremendamente complejo, porque, ojo, si esto fuera solo a nivel nacional, tú dices, ok, pero esto de los escaños reservados va a ser una discusión regional y va a ser una discusión comunal, porque lo que dice el texto es que a nivel local también vas a tener escaños reservados, vas a tener de todos los pueblos, de los pueblos que tienen pertenencia en ese lugar, ¿qué define que tenga o no tenga pertenencia en ese lugar? Entonces, esto va a ser una ensalada, Francisco, enorme. Mira, yo estaba mirando en la mañana la Constitución canadiense para ver un contrapunto. Aprovecho de comentarle a los ciudadanos para que la lean. Artículo 35, el que regula esta materia, porque ahí funciona por secciones. Y bajo ningún punto de vista se llega a este nivel. O sea, se llega a un nivel general, ¿te fijas? Pero no a un nivel local. Entonces, yo creo que acá nuevamente se pegaron una pasada como de 70 pueblos, porque esto va a ser una conversación muy difícil de tener, porque lo que van a querer cada pueblo es tener representación en todos lados, ¿te fijas? No sé, yo creo que esto también es otra de las cosas que va a enredar mucho a la ciudadanía, querido Pancho. No, yo te encuentro razón, lo que pasa es que la desproporcionalidad también se da hoy día en el Senado y para qué decir en la futura Cámara de las Regiones. Ciudadano auditor, hoy, no la nueva constitución, no, esta constitución. Si usted es de Santiago y Valparaíso, los que votan entre las dos regiones son 8 millones de electores, potencialmente. ¿Cuántos elegimos? 10 senadores. Si usted es de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Coyhaique y Punta Arenas, ¿cuántos son? 1 millón de electores. ¿Cuántos eligen? 10 senadores. Raya para la suma. 10 millones de electores, perdón, 8 millones de electores Santiago más Valparaíso eligen 10 senadores. 1 millón de electores de 5 regiones eligen igual 10. Es ahí el problema. ¿Está moteada, Barbariña? Ahí sí. Es complicado hacer este análisis porque, claro, hay distorsiones que uno las busca para, claro, para no dejar a las minorías fuera, para no dejar a las regiones o a la gente que donde viven menos personas fuera, pero al final, visto desde el ojo de la gente, claro, les va a parecer buena idea que haya tantas sobrerepresentaciones y que tengan tanta fuerza voces que son muy poquitos, y los escaños para los pueblos originarios es un ejemplo de eso. Si ahora miramos la Claro, sí, convención, o mi sea, las argumento es votaciones que, son, como dices tú, 200.000 entre todos, o sea, 200.000 votos, no hay por dónde, claro, y que esa representación se tiene que ver reflejada hasta en los consejos municipales. Oye, y te Todo, digo todo, otra todo cosa, tiene que haber un escaño reservado, ¿no? te digo otra cosa más. Si aquí es por autoidentificación, a ver, digamos las cosas como son. El texto de la convención, uno de sus talones de Aquiles, es que hay un grupo privilegiado, que son los pueblos originarios, Pancho. Yo sé que tú lo vas a decir que no, pero te puedo dar 10 razones por qué sí. Ya. Entonces, en Temuco me comentaba el otro día un dirigente, me decía, ¿sabe qué, diputado? Yo me voy a hacer mapuche. Porque por eso postulo como cupo reservado en el Consejo Municipal, me hago pertenecedor de aguas ancestrales. Entonces, tú te ríes, pero de verdad, cuando se generan esos incentivos, va a empezar a ocurrir eso, especialmente para los que aspiran a tener cupo reservado. Yo te voy a contar una anécdota. La persona que trabaja conmigo en la conducción es alguien que es de ascendencia mapuche de verdad. ¿Ah? Y él decía, jefe,
Si hay cupo reservado en Rancagua, yo postulo. ¿Qué tal? Claro, pues, porque, sí, pues, porque en el fondo, y ahí te Y deja empieza a al pasar, deja al jefe sin sillón parlamentario. Chaito, ya, chaito, bueno, chaito. me saca Chao, cagando, pero no jefe. Chao, importa, jefe. pero me No, entendí, o sea, yo creo que ustedes me han escuchado, señores auditores, no me gusta mucho esta segmentación por raza. Creo que además va a producir un efecto contradictorio. Porque una cosa es incentivar, incorporarlo a los pueblos originarios y otra cosa es transformarlo literalmente en un grupo privilegiado. No, no, no más. Mira, expliquen como expliquen, la gente lo va a ver así. Sí, Cuando tú dices, no es que en realidad, no es que da lo mismo en realidad, a ver, como, incluso en el derecho de agua, yo voy a tener que ir a pedir permiso, a tramitar mi autorización, y yo no, es automático. Ah, él va a tener asiento en todos los consejos, en todas las cosas, en todos lados, sí, automático. Y así empieza a sumar, la gente no le va a decir, oh, no, es que en realidad esto es una deuda millonaria. No, no, esto es un privilegio, por donde se le mm, miren, aunque nos traten de malos o ignorantes diciéndolo así, es como lo va a ver la gente. Ahora, ojo que hay una cosa que me hace ruido, y es que, a propósito de lo que decía el vicepresidente, que entre consulta y consentimiento tienen que elegir una, tengo la sensación de que hay ciertas cosas que se pueden arreglar y que son muy relevantes, pero no sé si va a haber la voluntad o el espacio político para hacerlo, porque van a implicar modificaciones en el reglamento que no corresponden, van a implicar trampas, dice desde la derecha. Pero si nos ponemos todos en la posición de decir, a ver, si es que esto se aprueba, pucha, me gustaría que llegara sin consentimiento y con consulta. Me gustaría que llegara con un quórum como la gente para la reforma constitucional y no con una mayoría simple. Entonces, en el fondo es como ponernos un seguro. Pero por otro lado, hay otros que pueden decir, mejor que no se arregle nada para que sea más rechazable. Entonces, ese va a ser un dilema que van a tener que enfrentar ellos a ver si se hacen los arreglos o no. ¿Cómo lo ven ustedes? claro. Así es, pues ya a esta altura, teniendo en los hechos la propuesta, empiezan entonces las posiciones frente a la opinión pública en virtud del resultado electoral. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de la derecha le conviene mucho más que sea con consentimiento y no consulta, porque hace más contradictorio lo que y hablábamos ayer, un que paréntesis, sea el único grupo en Chile que tenga que tener consentimiento y todos los otros grupos no, po. Se no es, acogen a la ley que es la mayoría. no es a la derecha, es a la mayoría coyuntural que está ganando en el rechazo. Cierro paréntesis, continúe, Ya, colega. dale con el rechazo. Vamos, vamos. Si no es la pura derecha, salvo que creas bueno, si hemos crecido tanto, está bien, pues, hagamos elecciones presidenciales al tiro si querés. Ya, Ya, dale nomás. tendría que votar por Cast. No, 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 ya, no te quedes pegado en la historia, Vidal. No sé, la Oye, historia hace 6 meses. No por te eso, quedes en el pasado, baby. te quedas en el pasado, baby. Oye, no, pero fuera el deseo, Pancho, yo creo que efectivamente tú lo dijiste una vez y a mí me hizo mucho sentido. Acá está el dilema entre privilegiar lo que le hace bien al proceso y al país y aquello que es rentable electoralmente. Y eso le pasa a todos. Sí. Por ejemplo, tú lo mencionaste en un caso obvio respecto de esto, pero va a pasar en muchos temas. Y mi impresión es que lamentablemente, a medida que avance el tiempo, va a ir privilegiándose lo electoral por sobre lo que hace bien al país, porque en el fondo el argumento es, mire, después arreglamos, aprobar para reformar, ¿no? Sí. A mí me da risa, porque a mí lo mismo que me criticaban el rechazar para reformar, mira las vueltas de la vida, Pancho Vidal. ¿Eh? ¿Qué talca? Yo te voy a empezar a decir qué tal. Oye, ya, dale, Ay, ay, ay. cariño. Tenemos la cuenta pública, Pancho. ¿Cómo ves tú la cuenta pública? Perdona que me arrope de locutor, porque Sí, para que vamos con No, yo creo eso. que la cuenta de mañana tiene un desafío para el presidente. Tiene que enfrentar el aquí y ahora, seguridad y economía, y tiene que dar un camino. Ahora sí, yo creo que mañana va a anunciar la reforma tributaria, que tiene fecha, es el 30 de junio, el ingreso de la reforma tributaria. La reforma previsional, que tiene fecha de ingreso en agosto, y ya esas son las dos reformas más sustantivas de este gobierno. El diputado que así es. esperaba mañana y cerramos. No, yo creo que, ¿qué es lo que espero y qué es lo que creo que va a hacer Gabriel, o sea, el presidente? Yo creo que Gabriel lo que va a hacer es va a salir con algún conejo. Fija, algún subsidio, algún bono, no tengo idea muy bien cuál va a ser. ¿Ah? Yo hoy tengo un matiz con Pancho, yo tengo la impresión de que lo de la reforma tributaria y lo de la reforma previsional
como que no sorprendería. Yo creo que va a salir con alguna sorpresa. Ahora, ¿qué espero yo? Que obviamente nos diga cómo arreglar la embarrada que tiene el tema de orden público. Y ahí yo creo que sería potente que él anunciara la discusión inmediata de algunos proyectos de ley, aunque le genere cierta resistencia en su sector político, que anunciara, no sé, por decirte, un aumento de la infraestructura de carabineros, en fin, no sé, que anunciara cosas que le den tranquilidad a la gente. Mira, cuando uno mira la última academia, y yo estoy seguro que el presidente la ha de mirar, te vas a dar cuenta que es demasiado nítido donde está el talón de Aquiles del gobierno. O sea, habría que ser muy miope para no darte cuenta que tienes que enviar seguridad en materia de orden público. Y lo otro, fíjate, que me llama la atención que resucitó el tercer día el presidente del Colegio Médico. Yo creo que el tema del control de la pandemia también va a empezar a instalarse, porque vamos a empezar con las enfermedades respiratorias, lamentablemente, no es algo que yo quisiera, ¿no? Entonces me da la impresión que el presidente también tiene que dar certeza en eso. O sea, ¿qué va a hacer para inhibir una eventual nueva ola de contagio que está a la vuelta de la esquina? Y yo creo que han tenido mala comunicación de riesgo en este gobierno. O sea, yo creo que todo este mensaje ha sido casi que la pandemia ya pasó. Así que yo creo que ahí podría haber un cambio, un punto de inflexión del gobierno también. Ya, con esto nos vamos. Mañana comentamos la cuenta pública. Mañana comentamos la cuenta. Yo tengo que comentarla en CNN. No te creo, vas a estar en vivo. En vivo. Ya. Ya, entonces en la tarde, todas las...